Bueno, pues continuamos con la última mesa del día, la mesa 9, que se titula Lenguajes de la emancipación, poética, ética y crítica marxista. La primera ponente es Julieta Novelli, que viene de la Universidad Nacional de La Plata. Ella es doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata y ahora becaria postdoctoral del CONICET, y trabaja también como profesora en la cátedra Introducción a la Literatura de las carreras del profesorado y la licenciatura en Letras y Lenguas Modernas, también en la Universidad Nacional de La Plata y en el Colegio Nacional Rafael Hernández. Su trabajo indaga las relaciones entre poesía argentina contemporánea, performance y voces poéticas, como muestran algunas de sus publicaciones recientes. Un decir obcecado, los estereotipos de madre y de ama de casa en la poética de Fernanda Laguna, o ir y venir en el poema, escritura y desplazamiento como señas de identidad compartida en Leña Rodríguez Iglesias y Ramona de Jesús. En el ámbito de la creación también ha publicado libros tanto de poesía como de narrativa. Hoy está aquí en el marco de una estancia postdoctoral en la Universidad de Granada. Bienvenida. Bueno, gracias, y gracias a la organización por el espacio. Me voy a poner el cronómetro así. Bueno, el objetivo general del trabajo será indagar los modos en que los feminismos se articulan en los ritmos de una zona de la poesía argentina contemporánea. Si bien las luchas feministas en Argentina lejos están de ser un fenómeno reciente, las poetas que escriben y publican en las últimas décadas son contemporáneas del avance y de la fuerza que cobró el movimiento feminista principalmente desde el 2015, a partir de las sostenidas discusiones y luchas por los derechos y en contra de la violencia y la opresión de sujetos feminizados. Así como Verónica Gago propone un pensar situado de la potencia feminista, las siguientes líneas ensayarán una escucha situada del ritmo, tal como lo entiende Henri Mellonic, como organización del movimiento de la palabra en el lenguaje, apartando las oposiciones entre significantes, significados, sonidos, sentido, individuo, sociedad, y más bien intentando hallar las continuidades, pues el ritmo implicaría, y cito a Mellonic, la invención de una forma de lenguaje por una forma de vida y viceversa, la invención de una forma de vida por una forma de lenguaje. Esta escucha situada entonces buscará describir las formas mediante las cuales los feminismos traman en una serie de poemas el movimiento de una palabra que socava, apartándose de la respuesta reactiva, los modos de ver, de sentir y de nombrar, la experiencia, el trabajo y los afectos en el cambio de siglo. Así reverberarán en los poemas ritmos capaces de tensionar el discurso capitalista, apelando por un lado a abrir otras temporalidades y por otro a la potencia poética y política de nosotras. Escribir y editar poesía en el cambio de siglo en Argentina. Los anudamientos y diálogos que abren continuidades entre feminismos y marxismos han sido, como se sabe, largamente problematizados y actualizados a lo largo de la historia. Las clases trabajadoras y los sujetos femeninos y feminizados han sido leídos, no sin intencionarlos, como centrales de las luchas emancipadoras capaces de cuestionar el estado de cosas. Estos cruces se han inscrito en la literatura de diferentes modos. En este sentido es que el trabajo se propone subir el volumen de una zona de la poesía argentina que comienza a circular a mediados de los 90 en Buenos Aires con el fin de abordar la historia de una vocalidad singular y colectiva, en la medida en que sus voces se encuentran atravesadas por transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales. Me detendré en una serie de poemas de las escritoras Fernanda Laguna, quien es además editora, artista visual y gestora cultural, y de Marina Mariach, también editora y docente universitaria. Los proyectos y las escrituras poéticas de ambas surgen al final del gobierno menemista, cuyas políticas neoliberales llevaron las condiciones materiales a una precariedad extrema que alcanzó su estallido en diciembre de 2001 en las calles de todo el país. En este contexto, ambas poetas no solo empiezan a escribir, sino que inician sus sellos editoriales, Belleza y Felicidad en el caso de Laguna, junto con la poeta Cecilia Pavón, y Siesta en el caso de Marina Mariach, junto con el poeta Santiago Llach. En este marco introductorio me voy a detener más en Belleza y Felicidad porque Mariach participa, publica mucho y participa de lo que se llama el metro cuadrado, lo que Iglesias llama el metro cuadrado de Belleza y Felicidad. No voy a hablar mucho de la editorial por una cuestión de tiempo, pero las características son fotocopias arrachadas por la mitad, ¿no? Con publicaciones muy precarias. Hoy Ana habló de Lamborghini de primero publicar y después escribir. Bueno, siguen esa lógica. De hecho, Laguna dice, escribíamos a la mañana y publicábamos a la tarde. Hay algo de la precariedad como identidad, de no corregir,
de solapar esas dos instancias, y además fue también un espacio de encuentro de arte que fue un hito en los años 90 no solo para la poesía, sino para el arte visual argentino. Menos en sintonía con la idea de un arte que refleje lo político, los proyectos esbozaron desde la crisis misma otra forma de pensar lo poético. En el caso de Belleza y Felicidad se alentaron formas de vida posibles, en tanto que en el espacio y en el catálogo editorial se tejieron redes y se promovieron formas singulares de hacer arte que discutían la sacralización de lo poético, las ideas de autoría individual e implicaban escritura y edición. En este sentido, César Aira, distanciándose de las críticas sobre la supuesta superficialidad y banalidad de los artistas nucleados en Belleza y Felicidad, relaciona el origen del proyecto con la crisis social de ese momento y se refiere al nombre en tanto programa de resistencia de un espacio que a modo de burbuja se hizo lugar en un contexto económico difícil y según él funcionó como eslabón para el futuro de la poesía y de la literatura argentinas. La potencia de imaginar nuevos posibles y articularlos en tonos, imágenes, en fin, en lo que aquí llamaré ritmos, debido a una fuerza de transformación social emancipadora tal como es posible pensar el imaginario feminista que analiza Xenia Jevons. Un imaginario que suspende las dicotomías individual, social o lingüístico-no lingüístico. Por ello el ritmo es una vía posible, en el sentido en que lo entiende Melloni, mediante la cual pensar estas continuidades y los modos en que actúan en el poder. Por momentos se oyen en las voces de estas poetas ecos emancipadores que implican cierta resistencia, no obstante, a través de otros tonos, la ternura, el humor, el juego y otras imágenes y estrategias, como el movimiento obcecado de las voces, es posible entrever la puesta en crisis de los lugares e imaginarios cristalizados en el entramado discursivo. Las obras de Laguna y de Mariach exploran voces feminizadas que juegan y derivan con consignas feministas, pero también con estereotipos ligados a ideas de lo femenino, para desde el interior de estos conmover los lugares comunes e intentar, siguiendo Jevons, un imaginario que tensiona aquel otro patriarcal y capitalista, haciendo sonar temporalidades complejas que no dejan de actualizarse. Resonancias de la revolución en las señoritas. En los versos de una plaqueta de Laguna, fotocopiada y editada por Belleza y Felicidad en 1999, se lee: estoy pensando en organizar una revolución. Atender al modo en que circularon los versos implica pensar su historicidad, tanto la precariedad como el bajo costo de la plaqueta articulan una respuesta, Hernán Manoli la llama forma de resistencia, a la crisis mencionada más arriba. En esta plaqueta, la precariedad y la resistencia a ciertos valores tradicionales de poesía y de libro que constituyen su edición resuenan en el sentido de los versos. La escena se dispondría sucintamente del siguiente modo. En un contexto en el que la revolución como motivo poético parecía quedar lejos de los llamados poetas de los 90 en Argentina, una joven poeta escribe sobre el deseo de revolución en un poema editado por su propio sello que además se titula La Señorita, sostenido por una voz feminizada que puja por ser revolucionario. Si en todo momento de crisis avanza la desconfianza hacia el Estado, el lenguaje, las instituciones, en suma hacia lo dado, el poema da a escuchar esa desconfianza, por un lado en el deseo de participar de la acción revolucionaria, constituida por el anhelo de transformación, y por otro la decisión de alojar la incertidumbre en su centro. Al atender a la historicidad del término revolución, es posible advertir las disputas y tensiones como vía para dejar ir otros autores. Cuando analiza el poema, Sergio Raimondi dice: es otra revolución la que esta revolución nombra. Y aquí puede verse el movimiento de obcecación en el ritmo, pues no escuchamos primero la forma y después su sentido, sino las continuidades que se abren, la historicidad del término, y es allí donde se inscriben los desplazamientos. El yo poético no habla de lucha ni de gesta, opta por el término revolución, cuyas reverberaciones alcanzan otros sentidos para conmoverlo. Su dicción toma distancia de cierta zona de la tradición poética argentina, sobre todo de los poemas escritos en el 60 y en el 70, cuando los ecos de otras revoluciones resultaban determinantes, y las ideas de lucha conllevaban un tono épico, como ocurre, por mencionar un ejemplo elocuente, en los recitados versos de Raúl González Tuñón pertenecientes a su poema Las Brigadas de Choque. El poema de Laguna configura la posibilidad de una revolución movida por el deseo, a partir de lo que se tiene a mano, siguiendo la filosofía do it yourself presente en esta edición y en todo el trabajo editorial de Belleza y Felicidad. Se lee en la plaqueta: estoy pensando en organizar una revolución. Sé que voy a ser partícipe de una muy grande.
No creo que con violencia, porque la violencia me da miedo y no me gusta. Pero no le temo a los grandes sueños ni al deseo de ser feliz. ¿Revolución de qué? Ahora estoy un poco ocupada con el negocio, pero ya llegará sola. La aspiración revolucionaria se aparta de los saberes y de las certezas, y entonces el yo feminizado puede darse un lugar en la revolución, en tanto y en cuanto se trate de una revolución con estas características: incierta, sin violencia, con poco tiempo, con deseos y con felicidad. En el doblez de esta escritura, la doble voz a la que refiere Alicia Genovese, se proyecta un nuevo imaginario y con este la disputa por el lugar de enunciación y ciertos sentidos que circulan socialmente. Siguiendo a Genovese, podría decirse que en este poema habría una primera voz que acepta el lugar culturalmente legitimado de la señorita en la revolución, lejos del heroísmo y de la acción, junto con una segunda voz que, a partir del desplazamiento de los sentidos de revolución y el sujeto revolucionario, hallaría para sí otro lugar en la lucha política. En esta línea resulta significativa la reescritura del poema en la versión incluida en La princesa de mis sueños, de su poesía reunida del 2018, donde Laguna añade un verso como un modo de responder al interrogante que concernía la revolución. ¿Revolución de qué?, se preguntaba, y ahora agrega, no sé. La inflexión oral del poema subraya su distanciamiento respecto de las ideas de especialización de la actividad política, mientras que la rima, que sé, duplica el estereotipo femenino ligado al no saber. Si bien, como señala Raimondi en su análisis, numerosas mujeres han participado activamente de la política de la revolución, el relato se muestra saturado en su mayoría de personajes masculinos. Es así que la doble voz deja oír una denuncia histórica. El hecho de que la mujer sea el sujeto de la revolución conlleva, como manifiestan estos versos, la falta de tiempo dentro del sistema patriarcal y capitalista que se traduce en la repartición desigual de las tareas. Por esto el tiempo de la revolución no es excluyente ni trascendental para la voz poética, antes bien implica un hacer simultáneo, de modo que la revolución se irá haciendo mientras tanto. Ante la destrucción de los espacios, de los tiempos y de la palabra dada por otro, la voz se da a sí misma a la palabra, aunque sea para decir que no se tiene tiempo para hacer una revolución y mucho menos para pensar sus consignas, mientras se afirma el no saber junto con el deseo como una forma de transformar los discursos y los lugares comunes, introduciendo una escena de disenso, para decirlo con desacuerdo. Este poema se puede leer en serie con otro del 2001 que se llama Manifiesto Revolutivo, y ahí se ve el cambio de tono que tiene que ver con lo que está pasando en ese momento, cómo aparece un tono de arenga con versos cortados por puntos, una estructura paratáctica, entonces como para pensar cómo se tensa ahí lo que está pasando en el 2001 y cómo se cuela en los ritmos del poema y en el tono. Pero, bueno, este poema además, Manifiesto Revolutivo 2001, se viraliza en el 30 aniversario de Ni Una Menos, y ahí puede leerse esto que Gago llama la potencia feminista, porque ahí la literatura deja escuchar esa forma de nombrar, ¿no? Como potencia, como 20 años después ese poema estaba nombrando el presente del futuro. Pero voy a saltearme eso, así llego a Mariage, quien también en el 2019, bueno, un año después, en el 2019, es decir, 20 años después de este poema que leí, escribe un poema que se titula Mujeres del Mundo Unidas Así, y dice, leo solo un fragmento: así es como abortás, porque así lo decidiste, así colgás la sábana bajo el sol, pálido del invierno se agita, en la soga como una bandera se anuda en la mochila. Antes que detenerme en la mención del aborto, quisiera destacar la forma en que la sucesión de sustituciones condensan, en el contexto del poema y de su fecha de publicación, una potencia política y poética elocuente. La ropa colgada en la soga, acción que culturalmente se vinculó con los quehaceres femeninos, se vuelve bandera, este sujeto común de muchas poetas que están escribiendo, y el deslizamiento reconfigura el espacio y sus sentidos. El encabalgamiento potencia y desplaza los sentidos de sábana a bandera, puesto que también es plausible escuchar, si se atiende al verso siguiente, bandera se nuda en la mochila. Y ese trozo de tela, antes que una sábana, envía los pañuelos verdes y violetas que se llevaban atados en los bolsos, mochilas, muñecas durante esos años. Pañuelos que aparecen en varios versos del poemario. Desde el interior del estereotipo, lavando y colgando las sábanas, el yo le habla a una segunda persona para resignificar su acción.
El ritmo de la repetición de la sí, que aparece en el título y en los versos del poema varias veces, le otorga a la voz cierto tono didáctico, como quien muestra modos de hacer, de colgar la ropa, de lavar, acciones entre las que se cuela el aborto y, aunque en sordina, mediante el verbo agitar y el término bandera, la lucha de, para volver al título, las mujeres del mundo unidas así. Pues ante la falta de tiempo se abre la posibilidad de superponer distintas acciones en el mientras, sin jerarquizarlas. El poema de Mariach deja entrever un modo de decir estrechamente ligado con la lucha feminista, transformación que también es posible advertir si se retoman poemas de Laguna escritos por esos años como Terminar los 90 o Los grandes proyectos. Como conclusión, las formas de nombrar, de ver y de decir lo político han cambiado y no es posible, sin caer en reduccionismos, obviar la fuerza que los discursos y consignas feministas ejercen sobre la poesía. Ya sea para retomarlas, parodiarlas, profundizarlas o rechazarlas, estas consignas operan, como dice un verso de Mariach, en la retórica de la época y definen al menos uno de los tantos modos de pensar la política en la poesía. En esta línea, las ideas de revolución y de lucha se ven conmovidas y, consecuentemente, las formas de pensar la escritura que las nombra. Leer desde el hoy el ritmo implica advertir que actuaron modos de decir, de ver y de sentir antes que hicieron que sus relaciones entre lengua y literatura, entre lengua y pensamiento, se insertaran en una forma. En el análisis propuesto, esta forma está determinada por las elecciones lexicales, revolución, bandera, las inflexiones orales, los encabalgamientos, los estereotipos con los que se juega, los verbos en presente y la afirmación de un nosotras, entre otros procedimientos, donde resuenan los ecos mediante los cuales se presentan otras imaginaciones capaces de tensionar el imaginario capitalista y sus discursos, reivindicando, termino con una cita de Gago, la indeterminación de lo que se puede. Gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Continuamos con el segundo ponente de la mesa, Manuel Valero Gómez, de la Universidad de Zaragoza. Manuel Valero Gómez es profesor, crítico literario y poeta, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Ha impartido docencia en diferentes universidades. Actualmente trabaja como profesor ayudante doctor en el Departamento de Lingüística y Literatura Hispánica de la Universidad de Zaragoza. Se ocupa de varias líneas de estudio como la literatura española contemporánea, epistolografía, literatura valenciana, didáctica de la lengua y la literatura y literatura infantil y juvenil. Ha colaborado en revistas especializadas de carácter internacional y libros colectivos editados por sellos tales como Visor, Iberoamericana Verweb, Comares, Peterland, Octaedro o Biblioteca Nueva. Ha editado, comentado y estudiado la obra de autores como Federico García Lorca, Miguel Hernández, Ángela Figuera, Francisca Aguirre, Jaime Silo o Juan Gialde. Sus investigaciones han merecido reconocimientos como el Premio Literario María Zambra Núñez y el Premio Gerardo Diego de Investigación Literaria. Por otro lado, es autor de varios libros de poesía: Prohibido fijar carteles, Hijo del cometa Halley, Noche entreabierta y Café Montparnasse, y su producción poética ha sido incluida en revistas y antologías, mereciendo diversos premios literarios como el Premio de Poesía de la Facultad de Filología de la UNED, el Certamen Internacional de Poesía Joven Martín García Ramos o el Premio de Poesía Joven La Manzana Poética. Su ponencia se titula Compromiso, Realismo y Pequeña Burguesía, Mario Benedetti contra la cola de paja. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por la presentación, gracias a la organización de este estupendo congreso y también me siento agradecido por haber sido aceptado, propuesto a participar con esta comunicación. Bien, sin más preámbulos, comienzo a leer unas páginas porque no quisiera cederme demasiado del tiempo, aunque me parece que el tercer ponente todavía no ha aparecido, ¿no? No. Bien. Así que hasta se agradece que me tenga, ¿verdad? Pese a la enorme popularidad adquirida por sus inagotables revisiones, afrontar la bibliografía de Mario Benedetti debe poner en alerta al investigador y no sucumbir a uña de caballo frente a las complejidades de una obra desbordada y desbordante. Así puede entenderse que un, entre comillas, fenómeno literario como el de Mario Benedetti, pues no hará falta decir que sus lectores se calculan por legiones, quizá podríamos preguntarnos si se calculaban, ¿verdad? Precise el desagravio de una visión completa y adecuada atención crítica que, por ejemplo, se ocupe de terrenos todavía hoy inexplorados o como el ensayo parcialmente estudiados, así se ha referido Cunha y Abay.
Más allá de algunas referencias inexcusables, el pasado centenario de Benedetti puede servir para superar la automatización de una serie de etapas y tópicos que parecen haber cristalizado la sobriedad biográfica y su contextualización en un marco histórico concreto. No será difícil reconocer algunos condicionantes marcados a fuego en la crítica especializada y en la no especializada también. Uno de estos límites, posiblemente resumen certero de todos ellos, consiste en la reconstrucción de una sentimentalidad pequeñoburguesa a lo largo y ancho de su producción literaria. Pues a fuerza de ser malentendida, en todo caso desustantivizada, ha caído en los brazos tanto de la identificación autorial, lectura autobiográfica, un yo expresando una subjetividad libre, como la aplicación de un corsé histórico. En esta línea se manifiesta Eduardo Galeano cuando fija, y cito, una señal nuestra identitaria como rasgo particular en nuestro escritor. Esta alusión directa a los uruguayos, y en concreto a los montevideanos, aguarda el peligro de considerar a Mario Benedetti, así se ha afirmado, como el escritor de la clase media. Más allá del empeño geográfico por enumerar las referencias personales, parece obvio que se ha instaurado una compleja arquitectura en torno a su historial literario, donde, sin ánimo de retroceder, se pliegan sobre su mismo vértice y, como las dos caras de una misma moneda, su propia intrahistoria vital con la situación política y social de Uruguay. Aquí se entrecruzan las lecturas realizadas desde un supuesto interior y desde un supuesto afuera de los textos literarios, que no dejan de ser un cambio de traviesa sin estación de llegada posible. Al otro lado, simplemente, como un verso del propio Benedetti, la muerte se puso una cara de monstruo. Pero la secuenciación de un conjunto de fragmentaciones lógico-históricas toma cuerpo gracias a la codificación de varios topos reconocibles. Cítense, entre otras, las categorías de realismo y compromiso. Pongamos como ejemplo el primero de ellos, puesto que ha sido entendido, y citaré a varios autores, como la respuesta a una situación concreta, Paredes, una forma indiscutible de hacer historia, Herráez, o incluso un reflejo de los sucesivos episodios cronológicos, Zeitz. Mientras que los primeros pasos de Mario Benedetti, y citaremos el manual de Juan Carlos Rodríguez de Álvaro Salvador, están inscritos en el proceso real que atraviesa la literatura hispanoamericana. O, si se prefiere, tomemos el segundo de los estereotipos propuestos. El compromiso ha servido para instaurar una inflexión en el recorrido del escritor uruguayo, siendo frecuente señalar el triunfo de la Revolución cubana y su estancia, la de Benedetti, nos referimos, en Estados Unidos, en calidad de conferenciante, hablamos de 59, claro, como dos hechos fundamentales que habitualmente son ilustrados mediante poemas del Hoy por Hoy, publicado en el año 61. Así se entiende la automatización de una transformación ideológica de carácter gradual, como ha dicho Paredes, que transita desde una preocupación ética hasta lo estrictamente político, como ha dicho Fernández Retamar, o que su novela más exitosa, La Tregua, del 60, recordémoslo, figura en el cruce de todos los caminos de sus entradas enciclopédicas, una consumación integradora del estilo propio. Por el contrario, estos convencionalismos deterministas continúan salvaguardando una imagen esencial y eternizante de la literatura, y antes que descender hasta este severo armazón metodológico, conviene preguntarse por los usos ideológicos de los textos benedettianos. Porque el trasfondo radicalmente histórico de su ética estética, allí donde un horizonte ideológico de producción articula nuestros discursos, no consiste en una estructura desiderativa de frágiles cimientos, arquetipos, periodos y características inherentes, sino que más bien se trata de la problematización de una representatividad. Aquí se manifiestan esos consabidos prejuicios formales que advierte Brecht cuando se refiere a los entresijos entre popularidad y realismo. La realidad se modifica, para representarla debe cambiar el modo de representación. Toda vez cedido el terreno de la objetividad a la promesa de una individuación histórica, tanto la elección de un referente real, como dice Liano,
como una clase cómplice, como vuelvo a citar a Cunha Diabay, se encuentra sometida al idealismo fenomenológico de su propio límite histórico. De ahí que puedan sugerirse un conjunto de síntomas que anuncian la organicidad de su producción literaria y remiten igualmente a la lógica interna de esta representatividad. Hablamos de un ámbito más general, ya sea mediante la etiqueta reduccionista del compromiso, y cito un texto de Vázquez Montalbán bastante recomendable que habla de Benedetti, del 92, el correlato interno o la constancia temática. Pero también hacemos referencia a la materialización de esta problemática según una sentimentalidad pequeño-burguesa erigida mediante la configuración de una subjetividad, poesía, contada como una vida posible, novela y narrativa breve. Esta perspectiva otra, como venimos sosteniendo, desplaza el foco de atención de la individuación, biografismo, método generacional, evolucionismo, contexto sociológico, etcétera, a la representación de un modo de vida, clase media, funcionariado y oficina, ámbito urbano, antiética cotidiana, etcétera, que resulta tanto como delimitar el paso de la necesidad a la condición, donde toda esta abstracción ideológica es una forma de conocimiento y, en consecuencia, la vida, una construcción histórica que no dista mucho de otras nociones, también históricas, como son el amor, la soledad y la literatura. Mario Benedetti se propone el desafío de prevenir a la clase media de su país sobre su propia identidad nacional, y para ello, desplegados los medios de la ironía o el coloquialismo, cuestiona precisamente esa vida vacía de los burócratas, la jubilación como final de juego, la cotidianidad y sus cenizas existenciales. Estos pilares ideológicos son fácilmente identificables en su escritura de pensamiento y las colaboraciones periodísticas. Dejando de lado sus primeras tentativas en la crítica literaria, Peripecia y novela, 48, Marcel Proust y otros ensayos, 51, El país de la cola de paja, años 60, y Mejores Menealos, 61, permiten ver con mayor claridad las premisas entretejidas en otros géneros, decíamos, poesía, prosa, incluso teatro, y decíamos también incluso en Arraigo y Desarraigo, un trabajo inaugural premiado en el 48. Mejores Menealos aparece en el año 61 y recopila una primera tirada de textos incluidos en la revista Marcha, del 39 al 74, bajo el seudónimo de Damocles. Estas crónicas humorísticas, del 56 al 61, desarrollan una visión crítica hacia sus compatriotas y al mismo tiempo permiten insistir en la tematización que alcanza toda su producción durante esta coyuntura. Si bien esta publicación tuvo una acogida positiva, algo más convulsa fue, apenas un año antes, la recepción del país de la cola de paja, generando graves controversias y airadas reacciones. Valiéndose de esta imagen que entraña una clara acusación de culpabilidad y cobardía, Benedetti realiza un ataque directo a la estampa europeísta y modernizadora de la sociedad uruguaya. La cola de paja, citamos al propio Benedetti, es una simbolización del estilo de vida del Uruguay y, seguimos la cita, una denuncia personal contra ese desesperante individualismo insolidario que estaba triunfando en todos los sectores de la vida del país. Esta última en una entrevista. Las directrices generales del texto se ocupan precisamente de esa imagen idílica levantada sobre el marbete de la Suiza de América. Justo en este punto de nuestra lectura se percibe con nitidez la historicidad del propósito ético-estético de Mario Benedetti, en consonancia con la lucha ideológica en la que se encuentra inscrita la literatura hispanoamericana. Y citamos a Rodríguez. Pues la consecución de la independencia segrega las fases de conciencia americanista, surgimiento de las identidades nacionales y las revoluciones burguesas fracasadas. Sin embargo, como se ha repetido hasta la saciedad, Uruguay representa una excepcionalidad en tanto en cuanto, durante el primer tercio del siglo XX, se establece, anticipándose al resto de sus países vecinos, esa pequeña burguesía urbana que centraliza la problematización de la representatividad benedettiana. O dicho de otra manera,
la política del presidente Valle y sus sucesores facilita una transición del régimen oligárquico del siglo XIX a la democracia liberal burguesa del XX, mediante la cual, y en pocas décadas, Uruguay pasa de librarse de la tutela británica, 41-42, a firmar un tratado militar con Estados Unidos, año 52. Será a partir de la Segunda Guerra Mundial, en mitad de una bonanza económica, podemos cifrarla del año 10 al 55, que vendrá acompañada de una crisis, pongamos del 55 al 73, y con una dictadura en el horizonte, 73-85, cuando Benedetti, y citamos su cola de paja, desmitifique tales apariencias y se refiera a la democracia uruguaya como una cáscara. Se ha afirmado en diferentes lugares, y no sin razón, que los temas recogidos en El país de la cola de paja asientan sus bases en el despertar literario y que contiene, como dice nuevamente Cuña Guevay, en germen todas las ideas que el autor desarrollaría a través de los ensayos posteriores, justificando, según venimos sosteniendo en estas páginas, la superposición de géneros y la constancia temática. Pensemos que se produce un solapamiento entre Esta mañana, del 49, ampliado en el 67, Poemas de la oficina, del 56, Montevideanos, 59, La tregua, 60, y Poemas del hoy por hoy, 61, ya que en algún instante coinciden, cronológicamente hablando, en su redacción, o que El país de la cola de paja, Gracias por el fuego, 65, y La muerte y otras sorpresas, 68, han sido vistos como tres planos de una misma denuncia, ha dicho Viamonte, a la vez que existen claras concomitancias con algunas piezas de poemas del hoy por hoy. Esta voluntad explícita de Mario Benedetti, pues otra muestra se encuentra en la datación exacta de los textos, responde a la planificación de su proyecto ético-estético, la reconstrucción, decíamos, de una sentimentalidad pequeño burguesa con el objeto de forjar una nueva identidad nacional. Como también formará parte de esta estrategia el mencionado correlato interno, véase la repetición del título El presupuesto, cuento de Montevideanos, que encuentra correspondencia con un poema de Poemas de la oficina, la inclusión de oración, Poemas de la oficina, en la novela ¿Quién de nosotros?, año 53, o la aparición de sus personajes narrativos como autores de sus textos poéticos. Poemas de otros, del 74, cuenta con Martín Santomé y Laura Avellaneda de La tregua, o Ramón Budiño de Gracias por el fuego. No en vano, y además de sus compendios ensayísticos, Benedetti piensa su literatura y cobra ventaja leyéndose a sí mismo en la tradición hispanoamericana. Así debe entenderse que el punto inicial de la literatura benedettiana precise situarse en la superación de la posición entre campo y ciudad, variante ideológica pequeño burguesa dominante en el ámbito hispanoamericano durante el siglo XX, a la vez que bifurcación de la dialéctica criolla, civilización frente a barbarie. Volvemos a citar el manual de Rodríguez y Salvador. Dicha situación está naturalizada desde sus comienzos a raíz de la aceptación del espacio urbano. Por ejemplo, en el cuarto epígrafe de Subdesarrollo y Letras de Osadía, titulado Sobre paisajes y personajes, especifica un descaecimiento del paisaje a causa de su entronización, o más adelante en una entrevista de los años 70, cuando responde sobre el éxito de Poemas de la oficina, indicando que era un momento en que los poetas uruguayos escribían casi todos sobre una flora y una fauna que ni siquiera eran las del país. Esta pincelada fundamental entronca con la introducción de la temática urbana en las letras uruguayas. Hablamos de Donetti y su novela El Pozo del 39, y la vinculación de nuestro escritor a la generación del 45 y la revista Marcha, ¿no?, donde comienza a colaborar a partir del 45. Solo mientras tanto, del 50, primera colección poética, adelanta algunas pautas transversales y confirma una formación inicial basada en el nuevo humanismo de sus lectoras europeas. Aunque el discurso prioriza una probatura de la intimidad lírica antes que la representación de una subjetividad lírica, el referente nostálgico sentimental, Heidegger, Kierkegaard y Sartre, alía sus fuerzas con conceptos explícitos y enmarcados
en el existencialismo fenomenológico de composiciones como Asunción de ti y como una hiedra. Solo de esta manera, ya estoy cerca de concluir, mientras tanto, como transcurre la vida en la literatura de Mario Benedetti, in media res, a partir de la anécdota o el encuentro, la ciudad adquiere trazas de un espacio ideológico crítico. Los parques, avenidas y ómnibus de esta mañana se concretan en la clase media narrada en montevideanos, ya sea mediante la obsesión mecánica de la oficina o el cuestionamiento de los convencionalismos sociales. En un abanico reducido, los personajes de su narrativa funcionan a modo, citamos a Liano, de elementos de significación, y matizamos nosotros, pero también de significante implícito y extensible, que indagan, y volvemos a Liano, en el análisis del lugar que la pequeña burguesía ocupa dentro de la lucha de clases. Y son muchos los ejemplos que podrían citarse para ilustrar este Uruguay clase mediano y burócrata, como dice el mismo Benedetti en Ganas de embromar, esclavo, como dirán los novios, de las convenciones y los ritos de aquella orgullosa élite de almaceneros, boticarios, tenderos, bancarios, empleados públicos. Mario Benedetti, finalizo, combate el estatismo social ante el avance del neocolonialismo. Por este motivo insiste en El país de la cola de paja sobre la imposibilidad de encontrarnos con lo autóctono, dice él, y el empleo público como una especie de ideal criollo. No será casual que Donoso, en el año 72, sitúa a Benedetti en el grueso del boom en tanto en cuanto participa de esa conciencia nacional de los diferentes países. En todo caso, anticipa la última fase de la ideología hispanoamericana debido a la temprana aparición en Uruguay, finales del 19, de esta pequeña burguesía urbana, migraciones europeas y ámbito rural. Es más, según apunta Tapia Arizmendi, este hombre de clase media, benedictiano, es el héroe en forma de víctima. Y ya decimos nosotros, y ya sabemos sobradamente, que las sociedades capitalistas necesitan héroes, en la medida de las posibilidades, a tiempo completo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos con la tercera y, en principio, si no llega Andrés, pues última ponente de la mesa y del día, Violeta Garrido, de la Universidad de Granada. Ella es graduada en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra y máster en Sciences Humaines et Sociales por la École de Haute Études en Sciences Sociales de París, y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona. Es investigadora de FPU en el Departamento de Filosofía 1 de la Universidad de Granada y miembro del Grupo de Investigación Filosofía Social, Análisis Crítico de la Sociedad y de la Cultura y de la Cátedra Extraordinaria Filosofía Social de la Discriminación Corporal. Ha realizado estancias de investigación en Duke University bajo la supervisión de Frederick Jameson y de Michael Hart. Se dedica a estudiar las intersecciones entre marxismo, estética y cultura. Y su ponencia se titula La hermenéutica literaria marxista, dos estudios de caso. Bueno, muchas gracias. Sí, yo voy a contar algunas cosas que he estudiado para la investigación de mi tesis doctoral. Y en parte que ya ha adelantado José Luis Bellón en su ponencia anteriormente, porque bueno, su trabajo es una fuente de inspiración muy importante para mí. Entonces, bueno, seguramente me repite, intentaré no hacerlo, como soy la última vez, estamos cansados. Voy a intentar ser rápida y sucinta. Básicamente, bueno, a mí me interesaba la teoría marxista de la literatura, y me di cuenta de que había dos teóricos de la literatura de origen marxista, podemos decir, que tenían unas teorías que al menos nominalmente se parecían. Entonces, una de las primeras preguntas que yo me hice fue ¿por qué uno es tan conocido, que en este caso es Frederick Jameson, y otro lo es tan poco, o lo es mucho menos, ¿no? Que en este caso es Juan Carlos Rodríguez? Y creo que era interesante pues traer esta pregunta aquí, a este congreso de marxismo iberoamericano, porque un elemento muy importante de estas diferencias en la circulación pues tiene que ver desde dónde se enuncia una teoría, en qué lengua,
con qué, digamos, contexto académico, institucional, etcétera. Entonces, en la tesis yo me planteaba una comparativa de estos dos programas de trabajo que desarrollaron, intentando arrojar luz de una posible respuesta a esta circulación diferencial, etcétera. Entonces, la tesis no ofrece una respuesta definitiva, pero como que desbroza un camino que yo creo que se puede seguir trabajando, transitando. Y la idea que yo quería defender hoy es que, gracias a ello, o ellos demuestran que existe un programa marxista de hermenéutica literaria, ¿no? Y que este programa se basa, digo que repetiré algunas cosas que ha dicho José Luis, pero intentaré agregar otras, se basa en dos principios fundamentales. El primero es que en ambos programas hay un interés en historizar las formas de la individualidad humana, ¿vale? Y la otra cuestión sería que se parte del presupuesto de que lo crucial de la cultura no es inmediatamente evidente. Más bien, que el significado real de la cultura suele estar oculto por mecanismos de mistificación, ¿vale? En particular, creo que, aunque hay diferencias que intentaré detallar, el programa de Juan Carlos Rodríguez y de Frederick Jameson parte de una situación parecida. Rastrea cuáles son los mecanismos culturales específicos que proporcionan mediaciones concretas entre las superestructuras de la experiencia psicológica o vivida y las infraestructuras de las relaciones jurídicas, económicas del proceso de producción. Y buscan estas mediaciones en los llamados determinantes textuales o culturales o semióticos en sentido amplio. Mi intención no es en ningún caso identificar sin más estos programas de trabajo, sino intentar presentarlo resaltando algo así como un aire de familia, resaltando precisamente lo que ambos programas contienen de un principio de aplicación materialista específico de interpretación al análisis de textos culturales. Este es un poco como el objetivo. Y reseñar algunas de las características que lo identifican, así como algunas que los diferencian. La primera que yo querría resaltar es la más básica. El inconsciente ideológico y el inconsciente político, que son estos dos programas de trabajo, parten de una idea de ideología que podemos decir que es altuseriana, aunque, como José Luis ha indicado muy bien, la procedencia altuseriana de Juan Carlos, José Luis también, el otro lo ha dicho, hay una crítica muy importante, ¿no?, al programa altuseriano, pero aún así sí que creo que esta concepción de la ideología como instancia de dispositivo que funciona de modo inconsciente lo podemos rastrear en el famoso texto de ideología y aparato ideológico de Estado, que su primera formulación data del año 64, donde Althusser dice esta famosa formulación, ¿no? La ideología representa la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Althusser entiende la ideología como un modo de representación simbólico-afectiva que se vive como evidente, ¿no? Hace que las estructuras objetivas de una sociedad, que están vinculadas, según el relato marxista, a los modos de producción económica, aparezcan como el resultado de decisiones personales o de atributos naturales, ¿no? Por tanto, tanto Rodríguez como Jameson apuntan o exploran la función constructiva de la ideología, es decir, la estructura que tiene la ideología para dar forma narrativa a la existencia humana, ¿no? Por tanto, siendo algo más que un mero sistema de ideas o siendo algo más que una falsa conciencia. Para ello, la ideología estructura la propia subjetividad y se inserta casi imperceptiblemente en los productos culturales, ¿no? Por tanto, ellos practican una forma de crítica de la ideología que se propone revelar aquello que la ideología dominante distorsiona, pero que los individuos viven como verdaderos en su realidad cotidiana, ¿no? Pero esta forma de crítica de la ideología no es, como digo, uniforme. Rodríguez, por ejemplo, aspira a evidenciar cómo es el yo histórico, de él lo llama así, que se halla detrás de nuestra sensación espontánea de individualidad, mientras que Jameson, por su parte, se propone mostrar que todas las narrativas, incluso las más aparentemente apolíticas, siempre
tienen determinados significados de la historia que alientan posiciones de subjetivación específicas, ¿vale? En cualquier caso, ambos plantean, aunque diverjan procedimentalmente, que existe o ellos defienden una dimensión identificadora de la ideología, persiguiendo desenmascarar como ciertas ideas consideradas naturales o universales, en realidad sirven a intereses de clase específicos, ¿no? Y por tanto, planteando que las ideas que tenemos pueden organizarse alternativamente. ¿Qué hay de la alusión al inconsciente que ambos comparten? Pues hay un trabajo específico sobre el legado psicoanalítico. Parten ambos pensadores de una valoración positiva de este legado, señalando sobre todo que se inspiran, además de Marx, en el trabajo de Freud, siempre críticamente, ¿no? Lo más fundamental, que en parte yo creo que tanto el psicoanálisis como el marxismo comparten, es que parten de la idea de que es preciso descifrar un contenido latente a partir de un contenido manifiesto, en este caso en el nivel del ideológico. Pero la integración que hacen del psicoanálisis, como digo, es siempre muy crítica. Rodríguez toma de Lacan la idea de que el yo es una construcción del orden simbólico, del lenguaje, pero es muy crítico al respecto y rompe con la psicología del cuerpo individual. Es decir, a diferencia de Freud, cuya exploración remitía a un inconsciente libidinal, individual, como dijo José Luis Bellón, Rodríguez distingue dos esferas de inconsciente o incluso dos inconscientes. No está del todo claro, el libidinal y el ideológico. Y sostiene que el inconsciente ideológico recubre o encubre al libidinal, es decir, que las pulsiones personales que existen están mediadas por un marco ideológico que es histórico, ¿no? El inconsciente libidinal, lo reprimido, individual, sexual, existe, pero queda condicionado siempre por un inconsciente ideológico de una formación social particular, ¿no? Digamos que la estructura del inconsciente freudiano se llena de contenido histórico-ideológico de cada sociedad concreta. En Jameson, por el contrario, encontramos un uso metafórico analógico de llamada del psicoanálisis, que abraza más abiertamente la hermenéutica freudiana, toma conceptos suyos, represión, inconsciente propiamente, los lacanianos, las triadas imaginarios simbólico real, la cuestión de la falta, pero, y además lee la cultura de la época en la que se trata de una manera muy similar, digamos que como el analista interpreta el sueño. La idea de Jameson es intentar descubrir el deseo oculto de una sociedad concreta que en su caso adquiere siempre un carácter político. Digámoslo así, como si Jameson psicoanalizara la historia o leyera al histórico con un modelo psicoanalítico, ¿no? Por eso siempre habla de contenidos deseados o temidos en la narrativa y de resoluciones imaginarias de deseos sociales. Otra premisa que creo que comparten, ya la he adelantado al principio, es que historizan las interpretaciones. Esta interpretación historizante, que es característica de todo materialismo histórico a mi modo de ver, constituye la precondición metodológica para alcanzar un correcto discernimiento de la lógica productiva subyacente en todas las obras culturales, ¿no? La idea de Juan Carlos Rodríguez, la tesis desmitificadora de la radical historicidad, parte de una crítica. La crítica a esta idea que hemos asumido de que la literatura, pero podemos extrapolarla a la crítica de arte, a la historia de arte, etc., es un campo autónomo y homogéneo, que posee una unidad esencial desde su origen hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo, Rodríguez postula, rompiendo radicalmente con ese paradigma, que los discursos culturales, históricos, etcétera, teóricos, lo que dicen esos discursos y cómo se enuncian, e incluso qué concepción de autoridad expresan, dependen de las circunstancias sociales que lo generan, ¿no? Es decir, del sistema de relaciones sociales de explotación vigente en cada cultura. En Jameson, por el contrario, la interpretación historizante, que también es un asunto ineludible, toma la forma de la causa ausente de larga tradición filosófica. Es decir, como aquello que no está presente en ningún lado más que en sus propios efectos, ¿no? Y por tanto, no como lo que aparece directamente en los textos culturales, sino lo que debe ser descifrado por el crítico, ¿no? Es una forma de asumir que el conocimiento que podemos generar acerca de la historia solo se encuentra disponible a través de su mediación, ¿no? Voy a ir terminando.
Hay una primera diferencia que emerge de esto que acabo de exponer. Jamieson concibe, por tanto, como digo, la historia como el horizonte absoluto de comprensión o de sentido. Por tanto, la tarea del crítico es historizar para dar cuenta de la unidad dialéctica con el presente, es decir, de cómo el pasado reprimido le habla al presente. Cuando hablo de pasado reprimido, hablo de lo que evocaba anteriormente, ¿no? Esta idea de que hay un deseo latente que se debe sacar a la luz. Pues sí, el presente puede comprender el pasado reprimido y darle un sentido. En Rodríguez, lo que vemos por su parte es la historia muestra una serie de discontinuidades estructurales, ¿no? Cada modo de producción crea un mundo ideológico distinto, con comunicaciones, pero digamos con grandes diferencias. Y en los momentos de transición, en modos de producción de uno a otro, etcétera, pues hay fricciones especialmente interesantes. La historia no es un espíritu único en marcha, sino una secuencia de formaciones socioeconómicas, ¿no? ¿Qué hace entonces ideológico al inconsciente ideológico y político al inconsciente político, ¿no? Pues para Jamieson la historia es la lucha de clases como una narrativa enterrada, ¿no? Que es lo que constituye el inconsciente de los textos culturales. Lo reprimido o distorsionado por la ideología es la historia real de las clases. La tarea del crítico o de toda interpretación es revelar la historia no explicitada de las clases sociales y de sus conflictos. Por tanto, siempre interpretar equivale a politizar estos conflictos de clase. El inconsciente ideológico de Rodríguez, sin embargo, no es político en el sentido restringido de lucha política o de confrontación entre clases, sino que más bien es prepolítico o subyacente a la propia esfera de la política. Es decir, Rodríguez conserva la tripartición altuseriana entre política, ideología y economía, pero mantiene que la economía determina en última instancia y es la ideología la que media, digamos, entre la economía y la política. Es decir, la ideología es el espacio que traduce lo económico, por decirlo así, en experiencias vividas, ¿no? No es que no sea político, es que el inconsciente ideológico opera a un nivel más básico que la política consciente. Configura al sujeto y sus creencias antes ni siquiera de que el sujeto pueda participar en debate, en militancia, en combates de carácter político. Le da las condiciones de posibilidad ideológica de la inserción en este nivel, ¿no? Por tanto, y termino, el inconsciente político es lo que el texto muestra sin saberlo, el rastro de las contradicciones sociales que atraviesa la historia y la ideología en este sentido dominante funciona como fuerza represora que reprime esas luchas de clase que están de forma indeleble en la cultura, lo veamos como la tarea del crítico es mostrar que debemos verla, ¿no? Para Rodríguez, sin embargo, lo que el texto muestra sin saberlo es la ideología misma que lo ha producido, el inconsciente ideológico histórico que lo atraviesa, que predispone a los individuos a comportarse, a entenderse a sí mismos de una forma determinada. Por tanto, mientras que Jamieson enfatiza la unidad de la historia en cuanto que proceso de conflicto recurrente, Rodríguez enfatiza la discontinuidad de las formaciones sociales y, por tanto, el inconsciente político y el inconsciente ideológico no se despliegan de la misma manera, aunque en ambos casos el papel de la ideología y de las clases como entidades políticas es fundamental porque tienen un sustrato común marxista innegable. El inconsciente político no se circunscribe a las particulares de tal o cual ideología, sino que apunta a la dinámica política común que subyace a cualquiera de ellas, que es la del enfrentamiento, la del antagonismo, el disenso, y recíprocamente el inconsciente ideológico no designa categorías universales vinculadas a la lucha política o de clase, sino un nivel estructural específico, la ideología, que no se reduce a una infancia política, ni puede mezclarse con ella sin perder precisión analítica, aunque la necesite. Por tanto, Rodríguez habla del inconsciente que produce sujetos sociales, mientras que Jamieson se refiere al inconsciente que se expresa en narraciones de carácter simbólico, ¿no? En la cultura propiamente dicha. Y por esto aquí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Violeta.
Abrimos ahora el turno de debate, preguntas, comentarios. Tenemos un ratito antes de que cierre la biblioteca. Que no echen. Si queda fuera. Por ahí. Yo quería plantearle a las dos primeras intervenciones, bueno, felicitar a la mesa en conjunto, preguntas, digamos, inspiradas o los dos paradigmas de Dios. La primera intervención, que me parece interesantísima, porque además de años, porque conozco todo de Benedetti, sí tengo, como persona nacida en el 70, sí tengo una dieta básica que comienza la adolescencia. A mí me ha resultado muy curiosa la categoría de revolución. O sea, hay un aspecto de todo proceso revolucionario, se lo cuenta Adam Zagorski, que es el empeoramiento absoluto del nivel de vida tras un proceso revolucionario. Resultado de la violencia y del cerco que sufre todo el proceso revolucionario. Un proceso revolucionario en la historia, comenzando con la Revolución Francesa, que en 3 años tenía a todo el mundo metiendo mano, en el que el sufrimiento, el dolor, la disciplina no juegan un papel de primer orden en el propio sostenimiento de la revolución. Claro, lo que tú narrabas también, eso desaparece. Entonces, a mí me ha sonado, claro, a mí me ha sonado, digamos, desde la formación arcaica que yo tengo, ¿no? Una revolución sin revolución, una revolución de... ¿Cómo se puede hacer una revolución de la incertidumbre? No hay ahí una recodificación de la revolución en una cultura hiperdespolitizada que impide que la revolución tenga sentido. Porque en la incertidumbre, claro, en la incertidumbre no voy a entender. Hay ahí algo que me choca profundamente, como una recodificación del término de revolución que yo podría a lo mejor traducir por experiencia política, deseo de experiencia política. Pero de revolución, no. Ni siquiera de reformadura, ni de reforma media. En los momentos que tenemos, incluso la mini reforma conlleva tal tipo de ataque de la derecha que la situación empeora y la sensación de angustia es tremenda. Entonces, eso me ha llamado muchísimo la atención. Y respecto a lo que señalaba Manuel acerca de Benedetti, yo lo he puesto en relación con la comunicación de Massimiliano Crespi, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Cómo? Que si eso es bueno o es malo. Bueno, yo creo que bueno. Pregunto. Hay una configuración de una cultura nacional en torno a una ideología de clase media. El tema es como respecto a la reacción de Benedetti en la cultura cotidiana europea, todo eso desaparece. Todo eso desaparece. De hecho, yo creo que uno le pregunta a un europeo y le cuesta trabajo saber que Benedetti es uruguayo. Y le cuesta trabajo situar Uruguay y le cuesta trabajo situar los procesos políticos en los que la voz de Benedetti se crea. Es como un trabajo de importación, es parecido a lo del término revolución, un trabajo de importación de Benedetti en el que todo lo que hace Benedetti significativo según la intervención desaparece. Yo casi le propondría a la compañera que contestáramos las preguntas a la inversa, pero sí que me interesaría la reflexión que ha hecho la compañera a raíz de tu apostilla, señalar que a lo mejor el problema se encuentra en pensar las categorías fuera de una norma literaria y trasladar el debate a la poesía española, podría ser contemporánea española, donde, como dice Juan Carlos, se pasa de una sociedad, de un pensamiento, de un modo de vida humanista que se está agotando, por otra, donde solo cabe decir espacio, es decir, una ideología. Y por eso, esa democratización, no voy a hablar de los seres normales, que no me quiero meter en ningún problema,
pero sí, donde dan cabida todas las etiquetas, desaparece la polarización que ha construido el discurso básico de la norma literaria hasta que, como señala Juan Carlos, el paso de ese pensamiento, agotamiento de la vida humanista a la del ciberespacio, es decir, una única ideología posible, y por eso se entiende que sea una revolución sin revolución, es decir, el compromiso como una categoría de la norma literaria más, de sustantivada o de sustanciada. Ahora no sé si tienes que responder a algo. Yo me había notado muchas cosas. Vos decías lo de la revolución sin revolución y de la incertidumbre. Yo creo que hay algo ahí que es interesante traer, que es el debate que se dio, que yo por una cuestión de tiempo lo fui acortando, pero todo lo que generan estas poetas, entre las que se encuentran las que yo mencioné, es, bueno, la actualización del debate viejo entre arte comprometido y arte. De hecho, ellas fueron acusadas de menemistas, pocos conocen, y no es una cosa linda decirle a alguien menemista. Y bueno, y se dio todo un debate que también Roberto Jacobi, muy cercano, porque Fernanda Laguna participó del Centro Cultural Rojas, lo llevó a una discusión que se llamó Arte Rosa Luxemburgo, Arte Rosa Light, ¿no? En donde todas las poetas y las artistas de belleza y felicidad entraban en el Arte Rosa Light. Es un poco esto de alivianar lo que estaba pasando en ese contexto. Yo lo que leo en esta revolución, que por supuesto no es la misma revolución, y eso es un poco lo que intenta pensar, ¿no? ¿Por qué tomar ese significante en el 99, en un poema que se llama La Señorita, además? Bueno, es como jugar un poco, tensionar esa categoría. Por supuesto que viene el feminismo y está ligado al feminismo y esta idea de oponerse a los lenguajes de la certeza, ¿no? Que son vistos, no sé, los fascismos del lenguaje, que leo yo desde Barthes, pero y también como esa potencia de la indeterminación de la que habla Gauss, ¿no? Como esto de no definir, no fijar, ¿no? Como esa idea de lo que se puede como potencia, que me parece que se inscribe en este debate que se está dando en ese momento. De hecho, hay un artículo, no me quiero extender, pero el Diario de Poesía, que es una revista central para pensar la poesía de los 80, 90 en Argentina, hay un artículo de Aulicino y otro de Freidenberg que dicen, bueno, ya los poetas no hablan de política, porque la política es algo especializado. Y justo yo encuentro este poema donde la que habla de política lo hace todo el tiempo resaltando que lo hace de manera amateur, mientras puede, bueno, mientras atiende el negocio, mientras hace otra cosa. Y por eso lo leo ligado a lo que se estaba dando en ese contexto del feminismo, ¿no? Que es algo que también se vincula con la manera de edición, ¿no? Esto de el hacer con lo que se puede, si no sabes hacer un libro, y esta idea de cualquierización que apareció hoy, que fue como una bandera de esas editoriales. Bueno, todos podemos escribir, cualquier cosa puede ser un libro, cualquier cosa, cualquiera puede ser un editor y un escritor. Entonces hay algo ahí de los saberes que se ponen en jaque, que también es como algo provocativo a, no sé si por explotarlo. Sí, por ahí había antes una pregunta y surgen dos más. No sé si... Sí, yo le quería hacer una pregunta a Violeta, pero no me resisto a debate, aunque tendré una cosa a consumir, porque creo que la pregunta es tramposa, porque una revolución no es un acontecimiento al estilo de Badiou, es un proceso que tiene una serie de causas y de condiciones de posibilidad, y, por así decirlo, no hay revolución sin situación revolucionaria. La situación revolucionaria es la que plantea la situación que tú estás definiendo, que es la revolución, por decirlo en un sentido político, en la que tiene que culminar. Ahí está la cuestión, que es lo que hace referencia a ya las tareas políticas de construcción de un nuevo orden, es decir, de la dictadura del proletariado, el socialismo, que son cuestiones de otra índole, pero como se cansa de decirle Lenin a todo el izquierdismo europeo, sí, condiciones objetivas de posibilidad, sin una situación revolucionaria no hay revolución. Y es esa situación revolucionaria la que ya produce el problema que tú estás planteando. Otra cosa es cómo se aborda eso de la posibilidad revolucionaria, que me parecen como dos problemas dentro. Lo que pasa es que no quiero enrollarme mucho en esto, pero no me resistía a plantearlo como problema. Ahora, Violeta, quería preguntarte la cuestión de cómo plantea José Luis Rodríguez, que
José Luis, Juan Carlos. Es un pensador que fue de Granada, incluso para los pueblos marxistas, es muy complicado, desconocido. Y hasta que no leía a Mariano Costaña, esta pequeña relación contigo, no sabía nada de él. La verdad que es tremendo. Pero quería preguntarte sobre la relación, sobre su concepción de cómo se relaciona el marxismo y la ideología. Es una cuestión que me parece interesante. Me has hecho una característica de Jameson, pues algo más muy específico sobre esta cuestión se sabe, pero de Rodríguez, tanto que es desconocido para muchos de nosotros y que además bueno, una obra muy específica en relación a esta cuestión, has planteado su concepción más general sobre la ideología, pero ¿cómo plantea esta cuestión dentro del marxismo? ¿Es el marxismo una ideología? ¿Hay un rastro ideológico del marxismo? En tanto rastro ideológico, ¿cómo se relaciona con él? Porque todo lo que habéis planteado ahí sobre él me ha parecido muy interesante. Un poco más. ¿Contesto o agrupamos, no? Se hagan las preguntas ya y cerramos, ¿no? Se hacen todas y ahora. Vale, pues siguiendo el orden, había aquí levantado la mano él y también él. No sé si alguien más. Y Pepe Belleto. Sí. Muchas gracias a las ponentes, al ponente. Quería hacer una pregunta que viene precedida por lo menos un esbozo de hipótesis, como se notará por mi acento, no siendo argentino, soy uruguayo, así que agradezco la intervención. Además es la primera vez que veo a alguien que interviene colocando a Benedetti en un plano en el que no suele ser colocado, ¿no? Suele hablarse más de Onetti, suele hablarse más de Filiberto, pero a Benedetti en la academia no ha quedado generalmente relegado, así que lo agradezco. La cuestión es cómo vincular Uruguay, la literatura uruguaya, con dos paradojas, que es, por un lado, su relación con lo latinoamericano, ¿no? Y nombrabas al semanario Marcha, que es muy importante. Yo no sé qué Benedetti escribió cuando lo dirigía al área cultural Ángel Rama, que intentó desplazar el semanario Marcha al área cultural hacia una tendencia latinoamericanista. Pero Uruguay tiene esa paradoja en su vinculación con América Latina, ¿no? Este mito fundante de la Suiza de América, que opera como si Uruguay fuera una especie de isla que por un extraño movimiento de la Pangea cayó ahí, ¿no? Y por otro lado, la relación que tiene Uruguay con su inserción en el Río de la Plata, ¿no? Y en particular con la política de masas. Es decir, culturalmente Uruguay y Argentina y el Río de la Plata conforman una unidad. Difícilmente puede discutirse eso. Sin embargo, a nivel político, incluso en la izquierda, dentro de la cual hay que incluir a Benedetti, no acepta, parece no comprender del todo lo que es la política de masas. Y eso es lo que marca una ruptura bien marcada entre la izquierda uruguaya y el peronismo, por ejemplo. Entonces, la pregunta que te hago, no sé si esta perspectiva de politizar lo literario te interesa, pero claro, ¿cómo se coloca Benedetti con respecto al movimiento rioplatense? Y por otra parte, en relación con la literatura latinoamericanista, ¿no? Porque una de las cuestiones que salió aquí es, parece cuando uno lee a Benedetti que fuera un autor que podría estar escribiendo en Europa mismo, ¿no? La situación peculiar de Uruguay en América Latina es su condición enteramente citadina y la ausencia de campesinado. Esto es una anomalía, y la macrocefalia de Montevideo en relación con la población general total del país. Esta es la excepción. Ausencia de campesinos, ausencia de política de masa. ¿Cómo repercute eso en el plano estético? Bueno, no sé si es demasiado la pregunta, pero Tengo que quizás me ha entusiasmado. Usted tiene una pregunta, ¿verdad? Sí, pero sí. Lamento no estar. Pues entonces, que la va. Yo felicitar a los tres ponentes por la conferencia, solo señalar a Violeta que es muy interesante, pero a mí, a raíz de la intervención anterior, parece que hay Hegel y Gramsci.
Hegel es un gran. Sí, sí. No hay mucho tiempo para... A ti, a la primera ponencia, me ha encantado tener en cuenta algo tan irracional como el ritmo a la hora de conceptualizar tu presentación. Me ha encantado porque creo que es importante a la hora de hacer una lectura de cómo funciona un poema, tener en cuenta ese elemento que está profundamente imbricado y que no es verbal, es simplemente casi musical, ¿no? Y a mi amigo Manuel, pues yo cuando yo leía a Mario Benedetti por primera vez en la adolescencia, yo no sabía qué era. Para mí Benedetti durante muchísimos años fue el poeta del o marine o boy, ¿no? Que no sabe distinguir entre ser y estar. Y recuerdo que era eso lo que nosotros y nuestros amigos prácticamente no teníamos nada en cuenta de la conceptualización que tú has hecho. Entonces, en términos de importación y de transmisión de la literatura, a veces es interesante señalar lo que ha señalado José Luis, de que la lógica interna permanece invisible a aquellos que no tienen la información para realizar una deconstrucción del poema. Simplemente. Sí, pues, si queréis responder. Sí, Gonzalo, yo comparto contigo como esta sorpresa, bueno, como compartía contigo la sorpresa de este pensador tan poco conocido, en fin, y bueno, en parte mi trabajo aspira un poco a llenar esa falla, ese hueco. Yo diría, Pepe, si no ahora me puede completar, que se podría resumir cuál es su posición respecto a la ideología en tres elementos. La primera, que no es consciente, siempre es de carácter inconsciente, eso va de suyo, pero ya lo interesante es que surge de las relaciones sociales de producción, o sea, nunca está fuera de una práctica, es decir, no hay ideología sin interacción social. La ideología no es un sistema de ideas propiamente, es un producto de una interacción social, en este caso, como vivimos en sociedades de clase, pues de una interacción basada en la explotación social, ¿no? Y vinculado con esto, que toda ideología tiene relación o nace vinculada a un modo de producción específico. Entonces aquí es donde surgen, a mi modo de ver, los problemas, y en parte comparto la crítica de José Luis Bellón. A veces uno tiene la impresión, al leer a Juan Carlos Rodríguez, de que hay una especie de comprensión muy mecanicista de cómo funciona el modo de producción y la ideología. O sí, como una relación muy ortopédica. Si hay modo de producción feudal, pues entonces inconsciente organicista. Si hay modo de producción burgués, pues entonces, o capitalista, modo inconsciente ideológico burgués. Y creo que a grandes rasgos esto señala como verdades importantes y evidentes, pero como es una visión demasiado macroscópica a veces, ¿no? Y que, como me señalaba un estudioso también de Juan Carlos, es que él se formó en una práctica que para los filósofos es extraña a veces, que es el análisis literario muy pegado al texto, ¿no? Entonces, funciona muy bien para describir un poema o para sacar a relucir, digamos, las verdades ocultas de una narración particular, pero a veces, como sistema de ideas, hay que hacer un trabajo importante para intentar entender qué quería decir, ¿no? Entonces yo diría esto, ¿no? No hay ideología sin interacción social, no hay ideología fuera de las relaciones sociales de producción y, por tanto, está siempre vinculada a al modo de producción que se trate, y en una formación social, que es como la combinación o la vivencia, digamos, realista o históricamente específica del modo de producción, pues hay como conflictos ideológicos importantes entre modos de producción contendientes, ¿no? Y por tanto, aquí es donde se ve como la lucha y donde la cultura deja ver esta tendencia siempre antagonista o conflictiva. Y por terminar, me decía, ¿y el marxismo es una ideología más? Bueno, esto es otra cuestión del trabajo de Juan Carlos, que no siempre es claro o no siempre permanece
incólume y hay transformación a lo largo del desarrollo de su trayectoria, ¿no?, intelectual. En su primera obra, el marxismo como tal o el comunismo no son tratados como ideología. Luego yo he estado leyendo textos posteriores y, por ejemplo, en el trabajo que hace sobre el dramaturgo Bertolt Brecht encontramos ahí otra posición distinta. Si los inconscientes ideológicos, si la ideología, por decirlo así, están vinculados a los modos de producción, uno podría pensar que en un modo de producción socialista o comunista pudiera dar lugar a un inconsciente ideológico. No es protector, alude, claro, pero no siempre, no tiene por qué porque si no, lo contrario sería que no existe afuera de la ideología, y eso es falso. De hecho, lo que plantea él es que un escritor, un dramaturgo como Bertolt Brecht, en su obra de teatro donde el mecanismo del distanciamiento está más presente, de alguna forma está exponiendo un inconsciente ideológico que sería marxista, comunista, como lo veamos llamar. Porque parte de la idea de que ya existe en realidad tendencias objetivas comunistas inscritas en nuestra sociedad, porque si no, no existirían afuera, ¿no? No son dominantes, pero existen, ¿no? Pero en todo caso, esta ideología o este inconsciente ideológico marxista que se puede rastrear en algunas producciones, en algunos pensadores, no supone una prolongación del pensamiento burgués despojado de sus insuficiencias, ¿no? Sería algo más, ¿no? Sería la idea de que, bueno, como decía, creo que estoy buscando aquí una cita. No es que Marx da Juan Carlos Rodríguez una cita de Brecht que suscribe. No es que Marx estuviera en disposición de mejores conclusiones que Ricardo. No es que Marx corrija a Ricardo. Es que plantea un orden absolutamente nuevo de las cosas. Entonces, este inconsciente ideológico comunista, socialista, etcétera, de existir en ciertas prácticas presentes en nuestras sociedades para que pueda existir afuera del pensamiento totalmente capitalista, no es una simple como enmienda del pensamiento burgués, sino una puesta, digamos, una puesta del revés de todo lo que implica. Entonces, esto es lo que en sus textos yo creo que se puede, de lo que se puede entender de su producción. Sí, perdón por cortar, pero no echan y por que quede resuelta la pregunta que le habían hecho a Manuel. No, te agradezco la interpelación. La verdad es que no me siento capacitado para profundizar hasta ese conocimiento y te emplazo a que lo dialoguemos en otro momento y que no nos cierren la puerta de la familia. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos mañana.